¿Qué tiene que ver el alfabeto griego y el COVID-19? ¿Por qué es tan importante continuar con la campaña de vacunación y las medidas de autocuidado? Y finalmente, ¿tendremos la ciencia y la tecnología presentes en nuestra nueva constitución? Todo eso y mucho más en nuestro programa de hoy, de Todos los días son domingo. Hola a todos y bienvenidos a el programa número 16 de nuestro podcast de divulgación científica. Todos los días son domingo. Ya volviendo a la normalidad, de a poco. Quizás un poco obligado también a cómo viene, pero en fin. Mi nombre es Carlos Pablaza, yo soy magíster en filosofía y estoy aquí con los chiquillos de siempre. Pues está María José Gallardo. Hola Cote, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien y tú. ¿Cómo Quiero te que ha ido? notes que evité decir tu título porque para la gente en la casa lo acabo de preguntar y lo acabo de olvidar de nuevo. Como fueron menos de 5 No hay segundos. problema, no hay problema. El tuyo es más fácil porque se repite. Es po. cortito, cortísimo. No, y- así como. Soy bioquímica y doctora en microbiología. Ah, muy bien. Y también estamos con Alejandro Murillo, que también va a decir su título él, porque también lo olvidé, ¿no? ¿Cómo estás, Alejandro? Sí, no hay problema. Bien, Carlos. Nos autopresentamos. Yo soy biólogo y doctor en microbiología también, genética molecular y microbiología. Acá desde Puerto Varas, ya instalado en el nuevo departamento. Esperemos que sea uno de los últimos viajes y ya poder trabajar acá más tranquilo. Qué bacán, Alejandro. Sí, pues igual sirve que se autopresenten porque, bueno, siempre presentamos sus títulos de manera cortita. O sea, el mío no, porque ya lo decimos entero. Alguien me había preguntado el nombre completo de sus títulos en algún momento. Bueno, pero ahí ya tienen algo un poco más largo, por si lo querían saber. Sí, chicos, yo también les quería preguntar cómo están ya con la vuelta a la normalidad. Nos están obligando a todos a salir de nuevo. Es más o menos raro. Probablemente alguna de las personas que está escuchando ya se sienta un poco incómodo, especialmente porque, claro, se nos está pidiendo salir de nuevo y está esta cuestión de la variante Delta por afuera. Podemos no tener mucha claridad de que, no sé, pues cómo están ustedes con eso. Bueno, no, la verdad, un poco preocupada porque se planteó este nuevo plan paso a paso que nuevamente cambia todas las reglas, se dan muchas más libertades. Uno también entiende que se quiere reactivar el sector económico, los comercios, los restaurantes, los cines, pero todavía no se han bajado los casos. El otro día hablaba con una colega que es de Concepción y contaba que ahora están pasando a fase 3. Recién estábamos hablando de que en Viña pasó también a fase 3 y estaban llenos los malls. Y además está el tema de nuevas variantes. Entonces está como complejo el escenario. Todavía yo creo que hay muchas cosas que necesitamos informarnos, pero no sé, yo al menos lo veo con preocupación. No sé tú, Alejandro. Bueno, está complicado hacer cualquier tipo de proyección porque como hay muchas comunas que están pasando a fase 3, de hecho yo estoy acá en Puerto Varas y nosotros pasamos a fase 3 mañana, fue anunciado el jueves pasado. No hay en realidad mucha información de cuáles son los datos con los cuales se toman estas decisiones para el público en general. Por lo tanto, la gente empieza a ver empieza a creer que esto está mejorando. Si bien los números han bajado bastante en las últimas semanas en cuanto a los contagios, la positividad, etcétera, sabemos que ya tenemos a la variante Delta en el país. Esperemos que esté contenida porque es una variante que es de alta transmisibilidad. Y esperemos también que los casos luego de esta apertura no se disparen. Lamentablemente hemos estado en esta situación durante 1 año y medio, una montaña rusa de que mejoran las condiciones, se trata de abrir la economía, vuelven a subir los casos, vuelven a cerrar o a poner restricciones. Entonces es difícil saber qué es lo que va a pasar. Esperemos que con esta gran cantidad de personas vacunadas los números no se vayan a disparar en las próximas semanas, pero hay que tener y hay que mantener las medidas de autocuidado. Y en este sentido nosotros, por ejemplo, estamos todos aquí vacunados con las 2 dosis y ya estamos inmunizados teóricamente contra el virus,
pero de todas formas tenemos que mantener las precauciones de usar mascarilla, de el aseo de manos, ¿cierto? Evitar contactos muy directos, evitar aglomeraciones, etcétera. Porque de otra forma, esto, independiente de si tenemos la vacuna o no, no se va a cortar la cadena de contagio. Entonces, en ese sentido todavía tenemos que tener precauciones. Y sobre todo porque estamos entrando a la parte más cruda del invierno, que trae muchas otras enfermedades respiratorias que podrían agravar también las condiciones en las cuales nos enfrentamos al virus. Por lo tanto, es raro porque está esa sensación como de positivismo, de que las cosas están mejorando y se están abriendo los lugares y estamos pasando a fases menos restrictivas, pero a la vez es como, ¿qué va a pasar en 2 semanas más? Vamos a tener de nuevo un pic de contagio y vamos a tener que volver a encerrarnos, o esto ya está en fase de normalización. No sé, es difícil pronosticar cualquier cosa. Eso te quería complementar con respecto a la percepción de riesgo, que lo hemos hablado muchas veces, y relacionado con el paso a paso, donde hemos visto, no sé si la gente ha visto una tablita donde hay ciertos aforos y ciertas medidas sin vacunación y con vacunación, ¿cierto? Haciendo una especie de distinción entre la población vacunada y no vacunada. Pero hay un punto súper relevante que lo hemos tocado en otros programas, lo hablamos incluso con nuestra invitada, la Florencia Tevi, que es que no todas las vacunas generan la misma inmunidad, ¿cierto? Entonces, si es que tenemos esta sensación de relajo sumada a esta efectividad de una u otra vacuna, podemos generar un escenario poco favorable. Porque si generamos estas instancias donde nos vamos a juntar más, vamos a tener aforos mayores, no sé, pues hoy día estaba viendo una noticia, las noticias que mostraban en Barcelona un concierto donde, claro, a la entrada tomaban PCR, todas las personas con sus elementos de seguridad, mascarilla, pero en la noche estaban todos sin mascarillas, bailando y juntos, hablando, gritando, cantando. Entonces uno sabe que finalmente la normativa sin esta percepción de riesgo no va a funcionar mucho. Entendiendo que la Sinovac, que es con la que está vacunada la mayoría de la población, no corta la cadena de contagio, no la corta, entonces se pueden seguir contagiando en estas instancias que se están dando. De hecho, lo que estabas comentando de perder la percepción de riesgo en eventos masivos, aunque hayan restricciones iniciales, no hay que ir tan lejos para Europa para verlo. Pasó en la final de la Copa América el sábado pasado. Se jugó con un 10% de público y claro, se supone que hay burbujas sanitarias, mascarillas a entrar, salir. La gente se hizo PCR y que 5 minutos después de que empezó el partido estaban todos saltando abrazados sin poleras. Como que uno se pregunta como, ya, ¿qué pasaría si entre esas creo que eran 5.000 personas? No estoy muy seguro igual. Había uno contagiado, como, ya fue. Como, muy extraña esta cuestión de la vuelta a la normalidad, siendo que todavía no hay normalidad. Es raro, güey. Sí, yo creo que es un poco único lo que estamos viviendo. No sé si hay un ejemplo en el pasado de una pandemia donde haya sido tan lento el volver a la normalidad, porque volver a la normalidad implica aumentar la posibilidad de contagio y que vuelvas de nuevo a tener muchos casos. Entonces este hecho de ir probando cada vez que las cosas van mejorando, abrir, dejar que la gente haga un poquito su vida más normal, se vuelva a reunir, vuelva a salir al comercio, pero que este mero hecho haga que los números aumenten y después tengas que volver a restringir las medidas, nos ha tenido, yo creo, ya varios meses en un poco un loop que no sabemos cómo romper. Es un círculo, entre comillas, vicioso que no se ve que se vaya a eliminar pronto. Yo por eso espero que esta vez, como ya tenemos muchas personas vacunadas con las 2 dosis, que estamos todos totalmente inmunizados, esto vaya en una mejora y que estas medidas de apertura no generen un pic de infecciones. Porque de otra forma no hay un patrón, no sabemos cómo realmente está reaccionando la población
Y lamentablemente la gente ya está cansada, pues sí, se puede entender que cuando tú ves que los números están mejorando, la vacunación ha avanzado bastante bien y te dicen vamos a pasar a fase 3, la mayoría de las comunas de Santiago en estos momentos están pasando a fases de menor restricción, en otras partes del país también. La gente quiere retomar su vida, quiere retomar su vida. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen con cuidado y precaución, pero es inevitable que te relajes un poco. Y eso va a hacer que hayan más contagios. Esperemos que la vacuna sea lo suficientemente efectiva para que estos contagios no sean de gravedad y no sé, no haya más muertes o no haya más sobrecarga de los servicios de urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso va a contarle a la gente porque no sé si están todos al tanto, pero salió en las redes sociales por ahí que el Instituto de Salud Pública lanzó una página bastante buena con los análisis de las distintas variantes, la vigilancia genómica y la vigilancia comunitaria sobre el COVID. Vamos a dejar la dirección de la página asociada al podcast para que la gente la pueda visitar. Pero ahí ustedes pueden seguir un poco cómo han evolucionado las variantes en Chile, cuál es la variante hoy más dominante, que es la Gamma, lo que antes nosotros le habíamos comentado como la P1, esta que venía de Brasil. Solo que te interrumpa un poquito antes, como para introducir un poco el tema que tú estabas diciendo al principio de esperemos que la vacunación, ¿no es cierto?, sea efectiva para eventualmente, si tenemos nuevos picos, logren controlar tanto los contagios como las hospitalizaciones y las muertes. Pero también está el tema justamente que tú hablabas de las variantes. ¿Y qué son las variantes? También lo hemos comentado en programas anteriores, pero siempre como nos gusta recordar y explicar bien con respecto a lo que vamos a hablar, tienen que ver con que el virus original, ¿no es cierto?, que los primeros casos se detectaron en China, en Wuhan. Luego, en la medida que se va reproduciendo en el interior de la célula, cada vez que se copia el virus puede tener errores. Y esos errores son mutaciones, y cuando esas mutaciones se seleccionan en el tiempo, pueden ir generando distintas variantes que se van alejando cada vez más de este virus original que fueron los primeros casos. Y eso siempre lo hacen los virus. Todos los virus infectan células, generan copias de ellos mismos y mutan y generan distintas versiones de los virus. ¿Y cuál es el tema con que nos preocupe o no nos preocupe que existan estas nuevas variantes? Porque estas nuevas variantes uno podría decir que se pueden ir perfeccionando. Es como una caricatura de decirlo así, pero tiene que ver con que pueden ser mejores para infectar las células, por ejemplo, y eso va a hacer que tengamos eventualmente infecciones más graves, más muertes, u otras cosas que todo hoy día incluso hablaba escuchaba una psicóloga que hablaba de que las secuelas del COVID también tenían que ver con salud mental, 10% de las personas tenían cuadros de ansiedad, o sea, muchas cosas que aún no sabemos cómo actúa el virus, pero eventualmente estas nuevas variantes pueden ir generando estos como nuevos mecanismos y formas de acción en el cuerpo. Y además, por otro lado, nos debe preocupar que estas nuevas variantes puedan dejar de ser neutralizadas o de tener efecto inmunológico que tienen las vacunas. Y ahí es donde lo que estaba, para que sigas tú comentando, Alejandro, que en el fondo, si es que estos virus cambian ligeramente, pueden ir cambiando sobre todo esta proteína S o proteína Spike, que hemos hablado otras veces, que es su forma de presentación al cuerpo humano. Y también es la forma donde las distintas estrategias de vacunación generan anticuerpos para poder reconocer estas estructuras que tiene el virus. Entonces, si este virus, ¿no es cierto?, varía, muta, genera estas nuevas variantes, puede ser que eventualmente, si sigue generándose estas variaciones, deje de ser reconocido por las vacunas y sería como volver un poco a cero. Pero el Alejandro ahí le tiene buenas noticias con respecto a qué es lo que ha pasado en realidad. Bueno, sí, por eso están la Organización Mundial de la Salud, las puso en estas categorías las distintas variantes, las que son variantes de preocupación, que justamente han acumulado mutaciones que podrían hacer variar el virus de tal forma que fuera más infectivo, que fuera
más nocivo, que pudiera a lo mejor provocar una enfermedad más grave y que también pudiera escapar a la protección de la vacuna. O las variantes de interés, que son las variantes que se generan por los procesos naturales de replicación del virus, pero que no presentan grandes diferencias en cuanto a su infectividad o su patogenicidad. Tenemos estas dos categorías. Y en la página del ISP ustedes pueden seguir ambas, las variantes de preocupación y las variantes de interés, y pueden ver también cómo han evolucionado en el tiempo, ¿ya? Y es bastante simple de buscar, es bastante visual toda la información, está todo graficado hasta el 22 de junio, por lo tanto aquí todavía no están incluidos los datos de la variante Delta, que entró hace poco a Chile, pero hasta el momento, por lo que sabemos por las informaciones en los medios de comunicación, la variante Delta estaría relativamente contenida, hasta donde yo sé, no sé si ustedes tienen más información, hay 10 casos en el país y se está monitoreando la evolución de las personas que tienen esta variante. Pero el resto de los datos lo pueden encontrar en esta página del ISP, que como les digo es bastante completa, tiene harta información interesante y les permite hacer un poco un seguimiento de justamente estas variantes del virus, que el ISP les dice linajes, ¿ya? Pero es lo mismo, estamos hablando de linaje o variante, para que no se confundan cuando vayan a ver la información. Y bueno, esperar que eso vaya mejorando en las próximas semanas y que estas medidas no nos lleven de nuevo a restricciones, sobre todo considerando las nuevas variantes que andan dando vuelta. Y pues es importante lo que mencionan los chicos, ahí más o menos, o sea, para la gente que tiene Instagram, la OMS ha estado lanzando videos sobre el asunto en los días anteriores, hablando más o menos en el resumen global de todo lo que dijeron los chiquillos, cada uno de nosotros, que es un pequeño laboratorio de cierta manera. Por ende, no importa si usted, o sea, si usted no está vacunado o usted se contagia de nuevo, usted podría ser el lugar donde el virus contagie y donde se genere una variante, cosas por el estilo. Al final, la idea es seguir pegándose la cachada de que seguimos en el juego colectivo de no enfermarnos todos. Que, o sea, es difícil de establecer igual, porque yo entiendo que todos queramos salir, especialmente, no solo cuando ya estamos como volviendo a la normalidad, sino cuando se nos está obligando a volver a la normalidad. Claramente si el Estado lo obliga a volver a la pega presencial y cosas por el estilo, uno de eso va a querer salir. Pero hay que preocuparnos, o todos nos tenemos que preocupar de no perder lo que ganamos con estos 2 años, porque todavía lo podemos perder, pues, al final esa es la cachada que hay que pegarse. Oye, Carlos, y a propósito de eso, ¿tú cómo lo van a hacer en el colegio? ¿Cómo va a ser el segundo semestre? Por eso estoy diciendo esto. A mí, yo voy a volver presencial. Yo a vuelta de vacaciones de invierno vuelvo a clases. Y yo estoy preocupado, está la variante Delta, se supone que están los protocolos, quiero confiar en lo que dice el ministerio, pero no confío en el ministerio. No porque no tengan especialistas. Es opcional. Pero el problema es que en el colegio, lo que pasa es que yo entiendo que el apartado científico de esta cuestión es que tengamos que volver, ¿cachai? O sea que no necesariamente sea sensato volver todavía. Pero hay cosas pasando a nivel escolar, ustedes también saben que hay cosas pasando, yo también lo sé a nivel universitario, con cosas de educación que estamos perdiendo, ¿cachai? Como que ya llevamos tanto tiempo en estas situaciones donde ya la balanza se puso un poco complicada, como estamos perdiendo más de lo que estamos ganando, ¿no? Ahí está confuso. Al comienzo de la pandemia era muy simple tomar esta decisión. Al final del primer año todavía era sencillo. Y ya estamos en una fase donde ya no es tan claro. Hay problemas de clase también metidos. Bueno, pero cosas de las que no vamos a hablar ahora porque hay otros temas en pauta, pero no digamos que la gente... No, iba a tirar un comentario muy resentido, perdón. No digamos que la gente de Las Condes está perdiendo cosas. Pero en fin. En fin. Sí, por eso las medidas de restricción tienen que ser al comienzo y tienen que ser muy estrictas, porque esto no se puede mantener en el tiempo y no se puede esperar que todas las personas lleven la pandemia de la misma forma o la puedan afrontar de la misma manera, sabiendo todas las precariedades que hay en Chile. Pero bueno, ¿vamos a hablar de la constituyente o no? Yo creo que sí. ¿Y está temblando, parece? No. Estoy en el terremoto. En el norte grande. Pero ahí tenéis que empezar a relatar en vivo por si de verdad hay un terremoto, ¿cachai? Que quede grabado. En la falla de San Copiapó. Han sido casi todos por ahí. Tenía el mega terremoto.
Alejandro siempre con sus buenos deseos. Pero si el mega terremoto va a ser allá, po. Así dicen. Si la O falla la- ya se rompió en el centro sur la falla, tiene que ser arriba ahora. Y la de San Ramón. Donde yo no está ¿Dónde está Carlos? Yo no quiero No, hablar de donde- eso, gracias. y donde está el Instituto de Energía Nuclear. Pero Claro. yo creo que Chile se podría caer y el Instituto de Energía Nuclear no se va a caer. No lo sé. Después un hongo nuclear en San Ramón. Sería viola. No, pero de lo que estoy hablando con un amigo ingeniero alguna vez, aunque igual eso es como fuente alemana. Me contaba que ese edificio es como hiper, mega, ultra seguro. No, si lo construyeron sobre una falla, no sé qué tan seguro sea, weón. Ya, pero ahí. No sé si sabían que tenían que hacerlo tan seguro como para ponerlo sobre una falla. Porque Ya, pero quizás ahí no fallaron los ingenieros. Quizás ahí No, fallaron en llamar a un geólogo. Ya. no lo sé. Uno puede ser caritativo, Alejandro. No. Oigan, chiquillos, a propósito de construir cosas, está el tema de la constituyente. Y un Domingo, aplauso, entre paréntesis, antes para la gente en la casa, un aplauso por esa transición que se pegó la Coté, como del tema del. la central Nos nuclear estábamos de la preguntando cómo hacer la transición a la constituyente. Ya, no, Gracias, perdón. gracias. Dale. No, pues es lo mismo, pues hace una semana, no sé, el domingo pasado, yo no sé si ustedes estuvieron todos pegados a la tele, a la radio, al Twitter, viendo todo el proceso. Nosotros, no sé, pues al menos estábamos siguiendo ahí a la Cristina Dorador, que también la entrevistamos, científica de Antofagasta. Entonces, para mí, al menos fue un día súper emocionante, como esperanzador, no sé, diferente. Y nos empezamos a preguntar toda esta semana, retomar un poco el tema, porque había sido como ya, sí, fueron las elecciones, y estaba toda la expectativa de que empezara el proceso, empezó, y ahora hay que trabajar, está más o menos estructurando y conociendo a los distintos constituyentes, y nos pusimos al aire, en realidad, cómo la ciencia, la tecnología, como un cambio en el modelo del desarrollo, financiamiento de la ciencia y un montón de ideas que también lo hemos hablado no solo con los candidatos y candidatas cuando conversamos con ellos, sino también ahí con Jorge Babul, estuvimos hablando de distintas temáticas. Así que, ¿qué opinan, chiquillos, al respecto? Un saludo al profe Baúl, capítulo 8, más o menos. No, quizás antes, no me acuerdo. O sea, yo creo que cuando uno habla de ciencia constituyente, y esta cuestión es solo opinión mía por si acaso, para que no crean que esto fue una opinión como súper informada, basada en la mejor evidencia disponible, aquí la idea era que fuera un late, así que... O sea, yo creo que ahí gran parte de lo que hay que hacer, o de lo central, es más o menos lo que decía el profe Baúl cuando lo entrevistamos. De nuevo, guiño guiño al capítulo anterior. Que era que en Chile la organización científica y la investigación se hace muchas veces de guata nomás. Como ya uno tiene gente preparada y después cuando... ¿Qué necesita el país de mí? Como, no sé, haga algo. Como, voy a hacer lo que estimo conveniente. Quizás una de las cosas por las cuales no funciona. Una nueva constitución no solamente tiene que establecer cosas como que la ciencia tiene que ser importante para el país, o tenemos que todos, no sé, pensar científicamente o cosas por el estilo, sino que tiene que también decir cómo lo vamos a hacer y proponer instancias para que se haga. Por ejemplo, yo quedé muy impresionado desde que empezó la pandemia de que no haya habido protocolos para, ya, el presidente tiene un problema científico, ¿cómo se constituye un comité asesor del presidente? Y yo quedé hiper sorprendido, y tengo que admitirlo porque pura cultura de película, yo pensé que esta cuestión era obvia, pero no. Sí, queda la embarrada o queda una embarrada biológica y empiezan a saltar los protocolos y empiezan a aparecer los especialistas. Y no sé, llaman a Alejandro, a la María José por celular. Tu país te necesita. Allá voy, presidente, ¿no? Una de esas cosas pasó. Como poner ese tipo de cosas o instancias de cómo la ciencia puede ayudar al país en la Constitución. Yo encuentro que es importante. Bueno, digamos que antes del 73 había un consejo asesor presidencial de científicos. ¿En serio? Existía. Eso se voló con la dictadura. Oh. Entonces, pero el problema fue que nunca se retomó. O sea, digamos que se tiene que partir desde ahí. Y claro, yo creo que esta primera semana ha sido de instalación, ha sido súper política, ha sido súper interesante de todas formas porque estamos viviendo un proceso histórico. Pero hay muy poco de aterrizar los temas aún.
Están las intenciones, están las declaraciones de intención, están los temas generales. Sabemos que tenemos a 4 científicas como constituyentes, una de ellas Cristina Dorador, que la entrevistamos en este podcast, y que todas quieren y están proponiendo una constitución ecológica, una constitución que tenga que ver con la descentralización, los territorios, pasar a un modelo post-extractivista, donde la ecología y el uso de los recursos naturales estén en el centro de la discusión, pero todavía no tenemos ninguna certeza de los temas específicos, porque como decía Carlos, no es lo mismo decir que queremos una constitución ecológica a decir el cómo queremos la constitución ecológica. ¿Dónde va a estar el financiamiento? Sí, eso es algo que estábamos conversando con la COTE. Si queremos descentralizar, vamos a poner impuestos específicos en las regiones para mayor ciencia y tecnología. Vamos a distribuir en forma central los recursos. Vamos a entregárselo a las universidades o va a haber otra institución que maneje esas platas. Entonces hay mucho tema y mucho detalle. O sea, hay mucho paño que cortar en ese sentido. Pero nadie ha dicho todavía algo muy específico al respecto. Claro, para que la gente cache aquí en la discusión, y qué bueno que lo estuvimos hablando antes de empezar el programa, es el mismo problema que entre, vamos a garantizar derecho a la educación, que no es lo mismo que derecho a la educación de calidad, que no es lo mismo acceso a la educación. Si uno empieza a poner o establecer cosas como, la constitución debe ser eminentemente científica, o tenemos que tomar decisiones basadas en la ciencia, no es lo mismo decir eso y decirlo con generalidades a cómo, cuándo, dónde, ¿cachai? Porque claro, uno podría decir, el presidente se podría sacar el pillo de que ahora él está tomando decisiones basadas en la ciencia. Estoy muy enojado hoy día, perdón, entre los 4 tipos que él eligió. Como, podría decirlo, como, podría sacarse el argumento, pero... Claro, exactamente es lo que hemos visto en la pandemia, que finalmente el gobierno dice que ha tomado las decisiones basadas en el conocimiento científico, pero finalmente hay una pugna entre el colegio médico, entre los científicos y las comunidades científicas y el Ministerio de Salud, donde no hay un acuerdo, donde se dice que el gobierno no ha escuchado a los científicos, que no ha tomado las decisiones basadas en los datos, y que han sido decisiones más que nada economicistas. Entonces no es lo mismo decir que la intención es que la ciencia y la tecnología sean parte de esta constitución a decir cómo van a ser parte de esta constitución. Y en ese sentido todavía nos falta mucho, yo creo, para ver las ideas concretas y las medidas que se pueden tomar. Eso también habíamos estado conversando con la COTE, que a mí personalmente no me gusta la idea de una constitución muy corta y muy general. Yo no creo que se pueda normar todo, por supuesto, pero sí creo que hay que poner específicamente dónde la ciencia y la tecnología van a tener injerencia y a través de qué mecanismo, porque de otra forma, cuando tú dejas mucho espacio a la interpretación, es donde está donde está el área gris, en la cual se puede hacer las cosas mal. Eso es todo un tema en todo caso, ¿no? La cuestión de... Es como una civil war en Chile ahora que lo veo. Como la gente que cree que la constitución debe ser corta, que permite interpretación, y la gente cree que la constitución debe ser larga, tendida, y que, claro, admiten, no se puede normatizar todo, pero la gran parte de las cosas. Ahí yo encuentro, chiquillos, que igual podríamos invitar a un abogado para que nos diga cuál es exactamente la diferencia entre esas dos cosas, porque a mí se me va. Sería súper bueno. En mi espíritu, digamos, tirado para algún lado político que no vamos a decir cuál es, yo también estoy de acuerdo con Alejandro. Es como esta cuestión debería ser larga, debería normatizar todo, pero es como fuente alemana lo que creo. No, chiquillo y Carlos, súper buena idea, así que vamos a buscar a alguien para tener de invitado de repente igual más adelante, porque también, como decía Alejandro, falta clarificar muchas cosas, recién se están viendo cómo funcionar, reglamentaciones, pero en algún momento tenemos que aterrizar el tema. Lo que sí me gustaría como a aportar es que tal vez la forma de encontrar el cómo, cuándo, dónde es plantear un proyecto de desarrollo de país que incluya la ciencia, la tecnología, la innovación, pero como proyecto de desarrollo, no como palabras lindas, sueltas, que pueden quedar a interpretaciones. Y ahí también lo estábamos hablando antes, tú comentabas, Carlos, el tema de las alpacas. Y claro, finalmente eso puede ser una súper investigación. La NID, el ministerio puede tener programas de innovación, de startup, pero cuando en realidad hay un desarrollo que
permitiría al país ser un polo científico y tecnológico, la respuesta es que no hay recursos. No sé si quieres comentar un poquito esa noticia que... Claro, yo cacho mucho las generalidades de esta cuestión de que una unidad académica de Chile logró generar anticuerpos COVID-19 utilizando tejido o órganos o alguna cosa de las alpacas. Eso fue lo que yo caché yo. La investigación, hasta donde yo caché también, aquí me pueden corregir igual si quieren, estaba en pañales. Pero llegó ese momento donde uno dice como, ya, los científicos del país hicieron la pega. Aquí hay algo prometedor. Es momento de meter plata. Y empezaron a buscar plata y buscaron y nunca llegó, el gobierno nunca se puso, el Estado tampoco llegó, las universidades no pudieron financiar y se terminó yendo a un laboratorio alemán, ¿no? O de Europa al menos. Ahora, los detalles de esta cuestión no son tan relevantes como entender como qué pasó ¿qué pasó aquí? Cuando ya tú le pedís a tus científicos que hagan trabajo, cuando te traen un resultado prometedor y ya queda el último paso que no depende solo de tus científicos, de tus trabajadores. ¿Quién está fallando en dar el paso ahí? Como, claramente no son los científicos. ¿No es cierto? El tema no es el detalle, pero el punto es que lo que encontraron ellos son anticuerpos capaces de neutralizar el SARS-CoV-2 y eso lo encontraron en in vitro, ¿no es cierto? En estudios en laboratorio. Y hablamos también en otros programas de los estudios clínicos. Y para hacer estudios clínicos hay que tener hartos recursos, hay que tener infraestructura y eso es lo que se necesitan muchos recursos para poder hacer. Y nuestro país, aunque tengamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología y una agencia y un montón de programas, no tiene las capacidades de hacer eso. Y si no tiene esas capacidades, no tiene esa capacidad grande de ser un país que alcance el desarrollo a través de la ciencia y la tecnología. Entonces, por eso es tan importante ese punto. O sea, tampoco tendríamos capacidad pensando en otras áreas o en otras soluciones, porque no tenemos esa capacidad para solucionar problemas complejos, porque eso requiere muchos recursos. Y no como decía Piñera, que se va a invertir en ciencia y tecnología cuando Chile alcance el desarrollo. Entonces, finalmente es como la aproximación, creo yo, es vamos a alcanzar el desarrollo o una vía de desarrollo diferente si nos enfocamos en la ciencia y la tecnología y dejamos de exportar rocas, palos, pescado, etcétera. Y eso yo lo he escuchado en ciertas propuestas de constituyentes, en el sentido de estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo hace 100 años, solo con commodities diferentes. Claro, y también es parte de lo que, de nuevo, guiño guiño el programa anterior, algo que nos comentaba Jorge Babul también, de por qué no se podría generar nueva industria basada en la mejor ciencia disponible en nuestro país y que empezáramos a vender eso, de cierta manera vivir de eso. Es como, las cabezas está la gente, falta organización. Ese es un buen ejemplo para justamente la nueva constitución, pues, en el sentido de que en alguna parte debería estar escrito, registrado, de que cuando hay una contingencia como esta, que es una catástrofe sanitaria, una pandemia, y se descubre una posible solución en forma local, el gobierno te va a estar obligado a destinar recursos para desarrollar esas posibles curas. O sea, ahí claramente hay un ejemplo de que por negligencia, por falta de presupuesto o por mala distribución del presupuesto, se perdió una oportunidad de generar una solución local. Y por eso también, gracias a esta pandemia, algo bueno que ha salido es que el gobierno se ha visto obligado a reconocer que Chile tiene que tener una industria farmacéutica de producción de vacunas, que Chile tenía y que también se desmanteló durante la dictadura. Por lo tanto, bueno, no todo durante la dictadura, pero gran parte se fue desmantelando durante ese periodo y después se terminó de desmantelar en el regreso a la democracia. Pero que Chile vuelva a tener esa autonomía sanitaria y de capacidad de producción de vacunas que perdió, porque te das cuenta que no puedes depender de la producción extranjera en situaciones como esta. Claro. Porque ahí es donde los países con mayores recursos o con mejores conexiones acceden a las vacunas, mientras que otros no acceden a las vacunas, y eso claramente te deja en desventaja frente a los países ricos. Y Chile, si bien es un país que está mejor en la región, no es un país rico ni un país desarrollado. Por lo tanto, tiene que generar sus propias capacidades para poder enfrentar situaciones como esta.
Claro, hay que ponerse en la liga en la que uno juega también. Hay gente que yo conocí, he hablado con ella en la pandemia diciendo que Chile iba a lograr todos los tratos que quisiera porque era un país en vías de desarrollo y es como, amiga, date cuenta, es un país en vías de desarrollo. Claro que, por ejemplo, en esta pandemia tuvo los recursos para comprar vacunas, pero ahora vamos a enfrentar una crisis económica, puede existir otra pandemia, otras catástrofes naturales y ya Se puede alargar esta. se puede alargar esta y ya no vamos a tener esa misma capacidad. O lo que hablábamos antes, que las nuevas variantes donde el efecto de las vacunas y haya que comprar otras vacunas, entonces no hay que verlo tan a corto plazo. Lo mismo que esto que hablábamos de este desarrollo, tampoco el desarrollo hubiera sido fantástico tener la infraestructura, los recursos para poder hacerlo, pero si tú lo piensas a mediano y largo plazo, también tú generas las capacidades, si no las tienes, para generar otro tipo de iniciativas. Entonces, como que no hay esa visión, de desarrollo de país a nivel de... Y cuando se critica a los empresarios, no es como que solo uno los caricaturice como el señor Burns, así de que son súper, súper malos, sino que es como que no tienen una visión a mediano o largo plazo y de cómo se pueden hacer qué es realmente la innovación, qué es realmente generar soluciones a los problemas y no esas como frases de buenas intenciones haciendo lo mismo. Incluso pensando en los fríos números y ganar plata, ¿ya? En un mundo que se va a ver enfrentado a pandemias o a nuevas enfermedades, por todas las razones que sabemos, calentamiento global, deforestación, intrusión del hombre en áreas donde antes no estaba, porque la mayoría son zoonosis, ¿cierto? Que pasan de los animales al ser humano. Tener la posibilidad de desarrollar vacunas es un tremendo negocio igual. No solamente salvaguarda la salud pública nacional, sino que te permite desarrollar un negocio biotecnológico enorme. Por lo tanto, es win-win para todos. Para que la gente cache un poco también, porque estas cuestiones, este tipo de conversaciones, o a lo menos hablo por mí, si hay alguien como yo escuchando también este tipo de conversaciones, a mí me suelen deprimir. No estamos diciendo que en Chile no haya nada, que sea un peladero. Estamos diciendo que hay gente preparada para hacer cosas, pero esta gente está no organizada como un equipo. Pues entonces, claro, hay una carreta que tenemos que tirar como país y estamos todos todavía discutiendo para dónde hay que tirar la carreta, cómo hay que tirarla, ¿cachai? Entonces, no estamos haciendo mucho. Es como, toda la gente puede tirar la carreta, pero estamos tanto discutiendo en cómo deberíamos hacerlo que no estamos haciendo nada. Ese es como el problema al final. No es que no haya nadie preparado en el país. Ese no es el problema. El problema es que hace falta, de cierta manera, mando centralizado. Perdón, sí, señor Lavín, por esa expresión. Las capacidades están. Sí, no es que esto sea un páramo. Oye, ¿qué dijiste de Lavín? Ah, que me imaginé que a Lavín le iba a molestar la frase de mando centralizado. Pero... Es que me dio risa porque el otro día me llamó Lavín, po. La dura. Ver esas grabaciones. Hola, soy Joaquín Lavín y no te estoy llamando porque tu madre me dijo, sino porque bla, 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 bla. Y ahí le corté, po. Pero me cagué en la risa. Es que te vas a efecto en Wikipedia que dice que tú no podís conversar más de 5 minutos con una persona sin hablar de Hitler. Es un efecto psicológico. Yo creo que en Chile eso pasa con Lavín. Es como... ¿Por qué le estamos haciendo propaganda gratuita a Milhouse? Estoy impresionado de que haya salido en el tema. Es como... Y salió igual, es como... Milhouse. Pero bueno, ese es el punto. Tenemos capacidad en Chile, pero falta la infraestructura, la organización, y esperemos que la convención constituyente ayude justamente para darle esa guía, esa visión de futuro que necesitamos para poder realmente basarnos en el conocimiento y así salir adelante como país y poder alcanzar finalmente lo que todos queremos, que es el desarrollo ese maravilloso del que todos hablan. El objetivo también, por lo demás, Alejandro. Ese es un gran punto que el profe Baúl trajo a colación hace poco. Pero yo creo que las ideas están, si, como decís tú, falta organizar las cuestes. Sí. Oye, seguimos en la dinámica de hacer programas cortos, así que yo creo que no hemos tomado el tiempo. Esto salió muy de la guata, pero yo creo que ya se nos acabó. Así que, no sé, pues chiquillos. Les tinca la idea de que tratemos de llamar en los próximos programas a un abogado como para la gente en la casa cache más o menos cómo termina realmente la constitución científica o cosas por el estilo. Súper de acuerdo, porque quedamos con más preguntas que respuestas y además que más que esperar hasta el final de ver cómo quede,
también al entender, poder intentar incidir, generar propuestas, comunicar, etcétera. Así que vamos ahí a buscar si hay ofrecimientos. Hay que rodear, hay que rodear a la constituyente, como dijo el Partido Comunista. Hay que rodearla. Esa forma de hablar tan soviética. Me encanta. Dale, Alejandra. Ya pues chicos, bueno, con eso ya les dije, se nos va a acabar el tiempo, así que nos vamos a empezar a despedir. Yo me despido de los dos chicos y de la gente en la casa, que estén todos muy bien. Y sigan cuidándose, aunque el mundo esté pidiéndonos normalidad. Recuerden que no están las cosas tan normales. Libere su mente, pero sea responsable, solo eso. Chau, que tengan buena tarde. Saludos a todos. Chao, chao.